Juan Ortiz, ¿nos escuchas? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Hola, Joan. Bueno, muchísimas gracias a vos por tu tiempo. Muy contentos y contentas de que estés aquí. Estamos muy contentos de Sí, nosotros recibirte, también. Juan. Queremos hablar, bueno, un montón de cosas con vos. Hemos estado viendo cuál es su proyecto, pero bueno, queremos que nos cuentes vos de tu palabra. Bueno, primero que nos cuentes cuál es tu trabajo y qué es Colombia Project, cómo surge y cuáles son sus objetivos. Listo. Entonces yo soy cofundador, director de la empresa, em, y pues, somos dos dueños, dos cofundadores y tenemos un equipo pequeño. Como operador turístico, trabajamos operando tours de avistamiento de flora y fauna, avistamiento de aves, caminatas de alta montaña, ciclismo, aventura, cultura, naturaleza, historia, arqueología. Digamos que somos un operador slash DMC, trabajamos con varios operadores internacionales chéveres en Norteamérica y Europa, más que todo enfocado en el mercado de habla inglesa. Y operamos muchos diferentes nichos especializados, porque Colombia abarca muchos diferentes escenarios, contextos que nos gusta indagar con los clientes. En cuanto al propósito como empresa, digamos hay unos, digamos que unos dos o tres. Uno es tratar de lograr un cambio real en Colombia por medio del turismo sostenible, del turismo regenerativo. Um, Tratamos también con los clientes de abrir un poco sus mentes, darles experiencias que les quedaran para toda la vida, abarcando pues obviamente sus nichos de interés. Uh, y, y realmente tratar de fomentar Colombia, el turismo en Colombia como un promotor de desarrollo económico sostenible. Y no solamente sostenible, estamos ahí y pues esta pandemia nos ha enseñado bastante. Ya el tema de viajes regenerativos nos ha llegado plenamente, que es algo que siempre hemos tratado de hacer, de dejar los destinos donde visitamos dentro de nuestros tours en un mejor lugar que mejor que cuando llegamos. Pero digamos que eso ya está al frente de nuestras mentes y estamos pensando en cómo podemos aportar más y más y más por medio de nuestros tours a las regiones remotas del país y las ciudades grandes. Juan, te quería preguntar cuáles son las actividades puntualmente que ustedes ofrecen a nivel turismo y si esas actividades solamente se realizan en Cali o también hay actividades turísticas en todo el resto del país. No, pero chistosamente, Cali y Valle del Cauca no ha sido un lugar donde hemos desarrollado muchas experiencias. Digamos que Cali y Valle, mientras son lugares que tengo, pues, y vivo acá, son lugares que están muy cerca de mi corazón y hay mucho por hacer. Digamos que el destino como tal aún se está desarrollando y consolidando. Nosotros operamos a nivel nacional, eh, las 5 regiones geográficas de Colombia, el Amazonas, la región Pacífico, que es la zona pues, del Chocó biogeográfico desde el bosque del Darién hasta el norte del Ecuador. Trabajamos toda la zona andina, la costa Caribe y la zona de la Orinoquía, que son las sabanas tropicales de los llanos. Entonces, en cuanto a las actividades, hacemos un gran rango. Mientras trabajamos varios diferentes nichos, por ejemplo, lanzamos el primer tour de historia y arqueología en Colombia, donde involucramos varios académicos quienes nunca habían trabajado en turismo antes, pero expertos en sus diferentes especialidades, sea pinturas rupestres prehispánicas, sean la zona de San Agustín, donde es un sitio UNESCO lleno de estatuas prehispánicas, sea la historia colonial de Cartagena. Pero dentro de lanzar este tipo de proyecto, muchos de ellos con muchas diferentes especialidades dentro de una experiencia, porque nosotros todos somos un universo, todos somos muy diferentes. Por ejemplo, a mí me encanta pajarear, como pueden ver, tengo las aves para mí son de las cosas más espectaculares que puedo explorar en Colombia. Somos el destino con mayor diversidad de aves en el mundo. Pero no solamente me gusta eso, me gusta probar restaurantes espectaculares, indagar en la gastronomía
local, me gusta hacer caminatas de alta montaña, me gusta montar bicicleta, me gusta de todo. Entonces sabemos que nuestros clientes reflejan muchos diferentes intereses personales y nosotros afortunadamente estamos en una buena posición para no solamente ofrecer un nicho especializado como tours dedicados netamente a avistamiento de aves, por ejemplo, pero también mezclar si un cliente quiere un par de días en una reserva natural, en una región remoto, haciendo su fotografía de flora y fauna, seguido por, no sé, un par de días montados en bicicleta, visitando unos pueblos en el eje cafetero, por ejemplo. Lo podemos hacer porque tenemos esas habilidades de poder hacerlo. Bien, bueno, Juan, estamos viendo que tiene unos servicios súper variados, abarcan todo lo que es Colombia. Bueno, el dato que decías de las aves es muy conocido, aparte de otros datos que tiene Colombia, pero el país con la mayor cantidad de especies en el mundo, lo que realmente es un mérito y es un atractivo en sí mismo. Hablabas de las diferentes regiones, 5 regiones que convocan, que forman parte, que forman a la Colombia y que convocan además a los turistas para diferentes actividades. Te quería que me cuentes un poco cuáles son las regiones más demandadas y también que me hables de las temporadas para visitar esas regiones, porque me imagino que hay algunas que son más atractivos para cierto público y otras que son menos, y también va a depender de la época en la que visitemos Colombia, ¿no es así? Por supuesto, por supuesto. Más que todo, si fuéramos a hablar de la zona andina, que es lo que más vendemos todos los operadores como nosotros, DMCs como nosotros, quienes trabajamos con operadores internacionales, son los destinos principales. Bogotá, el eje cafetero o región cafetera, que queda en los Andes centrales, Cartagena, Medellín y Santa Marta y la zona de Tayrona. Digamos que esos son los destinos más fuertes. Entonces ahí de una vez podemos ver que son Andes, costa Caribe, ¿sí? Pero los otros destinos, dependiendo de su interés, si por ejemplo quieres ir a avistar ballenas, quieres una experiencia de selva, quieres una experiencia de comunidades autóctonas, pues el Pacífico es perfecto, porque el Chocó biogeográfico en Colombia, afortunadamente, esto es una foto del río Zabaletas, de los ríos más hermosos que he visto en mi vida. Eso es impresionante allá. Eso es el Chocó biogeográfico cerca de Cali, a un par de horas de Cali, cerca de Buenaventura. El región Pacífico es perfecto para eso. Si yo quisiera ir a avistar y tomar fotos de fauna y flora grande y fácil, pues los llanos orientales, las sabanas tropicales donde tienen, que son sabanas inundables, allá se ve el oso hormiguero gigante, se ven muchas aves, especies de aves con facilidad de la fotografía, porque son espacios pues, sin árboles, son sabanas pues, de pastos tropicales naturales con parches de selva. Entonces hay buena variedad de animales y un muy buen contexto para fotografiar. Si yo fuera a ir al Amazonas, pues obviamente el Amazonas, el río como tal, es el atractivo principal, pero si yo allá hay una combinación de caminatas en la selva, mucha exposición a la flora y fauna del Amazonas, también a las comunidades autóctonas únicas pues, de esa región del país. Entonces, dependiendo de sus intereses, claro, hay ciertas regiones que funcionan mejor que otros. Por ejemplo, los llanos, que es de mis lugares favoritos, de los lugares donde he tenido de las experiencias más hermosas, no solamente por los animales que he podido ver, los amaneceres, los atardeceres, la cultura llanera es aún muy intacto, la gente de los llaneros, los guaqueros, pues llaneros, andan a pie limpio, buscando anacondas. Es ese tipo de cultura donde comparten un poco con esa cultura argentina de la pampa, donde clavan en la tierra unos estacas grandísimos llenos de carne. Sí. ¿Cómo se llama esto? Perdóname que el español es segundo idioma. Esa carne joven, Sí. ternero, que es ternero, la llanera es la comida típica pues, de los llanos orientales. Los llanos para mí es fantástico, pero hay una cierta época del año para visitar, que sería en la época seca, donde los espejos de agua, donde se acumula pues el agua, los lagos, los humedales, es más chiquito porque ya es época seca, se va evaporando el agua y pues los animales se van concentrando y concentrando y concentrando, dando más facilidad para el avistamiento, y esa época sería entre noviembre y abril. Se podría ir todo el año, pero
pues no va a ser tan chévere aguantando las tempestades tropicales que caen en los llanos cada día en la época de lluvia. En la zona andina, como mayor parte del país, hay dos épocas secas, hay dos épocas de lluvia. Nosotros como empresa, no es que tratamos de no vender, simplemente recomendamos a los clientes que, mire, las épocas de lluvia normalmente son abril y mayo en los Andes, va a llover más que todo, y en octubre y noviembre, la mayor parte de noviembre, pero fuera de esos 4 meses tenemos dos épocas secas entre diciembre y marzo, y junio, finales de septiembre, donde se puede lograr visitar varias regiones sin que el clima impacte mucho. Bien, bueno, ahí todos los datos entonces para tener en cuenta al momento de visitar las diferentes zonas que tiene Colombia, porque es muy diversa y la verdad que es un destino, no sé, obligado cuando uno viene a Latinoamérica y un destino obligado en el mundo. Yo quería ahondar un poquito más, sabemos que bueno que son diferentes regiones, nos has hecho un bosquejo general de todos los servicios que tiene, pero me interesaba, por ejemplo, cuando van a los llanos que contaban, cuáles son los servicios que ustedes prestan y en qué consiste. O sea, uno los contacta y a partir de ahí, ¿con qué se encuentra? Hablabas también del trabajo que tienen con los expertos y con especialistas. Quiero que me cuentes un poco acerca de eso. Ok, buena pregunta. Los llanos es un contexto donde podríamos ir hasta el detalle, hasta donde uno quiere ir. Si fuera, por ejemplo, un experto, un cliente que tiene un interés específicamente sobre la botánica de las sabanas tropicales, nosotros conseguiríamos un experto en botánica tropical para que sea el experto guiándolos por medio de esa zona. Normalmente, los clientes llegan al aeropuerto de Yopal, son recogidos en un 4x4, son 5 horas de viaje, por eso no le pega con todos los clientes, es muy remoto, es difícil acceso, son 2 horas por carretera pavimentada y luego 3 horas por carretera destapada para llegar a un hato. ¿Y un hato qué es? Es una hacienda ganadera, porque la gran mayoría de las haciendas ganaderas, los hatos en los llanos, como se llaman, son haciendas de más de 1000 hectáreas. Es ahí donde se va a llevar a cabo la actividad principal. Este en particular se llama Hato La Aurora, es de mis lugares favoritos. Los dueños son la familia Barragán, una familia espectacular, donde aún tienen muy intacto su cultura. Entonces cada noche están tocando el arpa, tocando música llanera, cantando canciones que ellos mismos han compuesto. Se come la comida típica. Entonces son 5 horas para llegar allá. Uno llega a un pequeño lodge donde hay creo que 8 habitaciones. Son habitaciones sencillas pero cómodas, limpias y perfectos para estar en un lugar tan remoto, porque obviamente lo más remoto que uno va, pues los servicios no van a estar pues en el mismo nivel que en Cartagena, por ejemplo. Entonces, con eso todo en cuenta, obviamente comunicamos todos los requisitos que deben de esperar los clientes, porque es mucho trabajo de manejo de expectativas para los clientes antes de llegar allá. Y ya estando en la región, estando en el Hato, estamos allá normalmente 2 o 3 noches y ahí tenemos toda una variedad de diferentes experiencias que podemos hacer. Entre ellas buscar jaguares, que ese Hato en particular ha estado trabajando mucho con ONGs de conservación de grandes felinos y han hecho un trabajo espectacular y se está avistando mucho jaguares. Mejor dicho, estamos tratando que este lugar esto es una foto en el Hato La Aurora, donde hay caimanes también, muy similar a los esteros de Libera. Yo tuve la oportunidad de ir a los esteros de Libera hace por ahí 12 años atrás, que me fascinó. No es tan inundado como los esteros, pero es más o menos similar en cuanto al paisaje, en cuanto a la flora que se pueden encontrar. Entonces uno está ya un par de noches, 2 o 3 noches, y haciendo una actividad en el día y uno en la tarde, porque siendo pues zona tropical, es caliente, y pues los clientes y uno mismo, pues uno no aguanta mucho más que 4 o 6 horas en campo antes de querer un descanso y comer alguito. Entonces ahí es como la organización de las actividades, y las actividades de qué consisten. Puede ser una caminata en la selva,
puede ser una montada en un 4x4 buscando el oso hormiguero gigante o buscando la flora y fauna que habitan en las sabanas como tal. Puede ser una salida súper temprano para lograr ese amanecer espectacular de los llanos, ese sol rojo gigante que solamente se ve ahí en Colombia, o también el amanecer, perdón, el atardecer. Se puede enfocar alrededor de los humedales, en los hatos donde hay todas las aves riparias que están asociadas al agua, unos, ¿cómo se dice eso en español? Unos aves como unas garzas gigantes, sí. Garza soldado, el jabiru, que se ve ahí, entre otras especies que solamente se encuentran en los llanos tropicales. También han hecho un programa de conservación muy importante para el predador más grande de tierra en Latinoamérica, que es el cocodrilo del Orinoco, que mucha gente no sabe que es el predador más grande de la tierra. Fuera del caimán negro, creo, del Amazonas. Ellos soltaron por ahí unos 14 ejemplares, es entre los 25 reptiles más amenazados del mundo, quedan menos de 1000. Durante las tigrilladas, que mucho de esta zona del país fue poblado por las tigrilladas, por la gente, colonos que desafortunadamente estaban cazando mucho caimán y mucho jaguar. Entonces esto también es un plus muy grande para ver una especie tan amenazada. A mí me gustaría preguntarte, gracias por toda esa información, ¿no?, que nos estás dando, muy completa y me hace viajar, ¿no?, a esos lugares que vos comentás. Me gustaría preguntarte sobre la ciudad perdida, que he visto que es una de las excursiones o propuestas que ustedes tienen, y también un poco si nos podés hablar sobre el eje cafetero, ¿no?, sobre ese recorrido que se hace cuando uno va a Colombia con respecto al café, ¿no?, cómo se hace, dónde lo hace y dónde es el punto en Colombia en que está centrado esa producción de café. Okay. Entonces el eje cafetero, si yo fuera a tener una lista de chequeo de los lugares que yo quisiera ver en Colombia, claramente una de esas es hacer un tour cafetero o conocer la región cafetera. La región cafetera queda en los Andes centrales, queda a un vuelo de 35 minutos o una hora, pues, de puerta a puerta, entre Bogotá y las 3 ciudades de Pereira, Armenia y Manizales. De occidental de la cordillera central, y es una cordillera volcánica y por eso las tierras son tan fértiles. Es muy verde, o sea, la vida, el agua abunda ya. Hay bosque de niebla, hay los páramos, que es un ecosistema casi, bueno, más del 50% de los páramos a nivel mundial existen en Colombia, un ecosistema casi totalmente único a solamente 4 países en el mundo. Tenemos el páramo más grande del mundo en el Sumapaz, que queda cerca de Bogotá, pero los páramos es toda una experiencia que se puede ver fácilmente en el eje cafetero. Entonces el eje cafetero fue poblado a finales del siglo XIX por la región de Antioquia, que ellos tuvieron un gran giro de cambio de industria de la gente, querían colonizar unas tierras que no se habían colonizado hasta ese momento y llevaron sus técnicas de café. Y rápidamente esa zona ya cafetera entre esas 3 ciudades y esos 3 departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío se establecieron como el centro de la producción cafetera en Colombia. Entonces allá uno puede estar allá 3, 4 días o 5 días porque la variedad de experiencias es enorme. Fuera de ir a una hacienda típica cafetera, muchas de estas casas tienen más de 100 años, conocer cómo todo es el proceso de café, desde semilla hasta la taza, hacer catación de café. Hay la posibilidad de poder explorar muchos santuarios de flora y fauna, de parques nacionales, que realmente el bosque de niebla y el bosque andino que hay ahí es espectacular. Y también uno puede visitar los páramos. Hay el Parque Nacional Natural Los Nevados, lo cual como que corona esa parte de los Andes, y cada ciudad tiene sus diferentes accesos por diferentes principales que pasan por cada ciudad, y dentro de ahí nosotros
arrancamos como empresa haciendo caminatas de alta montaña en Parque Nacional Los Nevados. Eso fue por medio de una caminata en Los Nevados que nació la idea de la empresa. Entonces el eje cafetero para nosotros es un lugar espiritual para The Colombian Project, es donde hemos desarrollado la mayor cantidad de experiencias. Hay, como les mencioné, hay experiencias de caminatas, de visitar santuarios de flora y fauna, avistamiento de aves de clase mundial en el eje cafetero. Hay también ciclomontañismo, hay muchas diferentes rutas de ciclomontañismo que se pueden hacer. Y hay también la experiencia de visitar todos estos pueblitos que fueron naciendo durante la final del siglo XIX, principios del siglo XX. Todos estos pueblitos cafeteros con esa arquitectura muy típica mezclada con lo español, muy colorida, muy típica de la región. El eje cafetero es un lugar fantástico que recomendaría a cualquier persona que nos van a visitar a Colombia. Y realmente el rango de actividades, uno no tiene que ser un aventurero para ir. Uno puede estar allá muy calmado, muy tranquilamente, 2, 3, 4 días en un clima cálido, delicioso, relajando en una hacienda cafetera. Ahí está el Valle del Cocora, donde están las famosas palmas de cera, las palmas más altas del mundo. No, es un lugar supremamente espectacular, no solamente por la variedad de experiencias, pero también por los paisajes y la gente que se encuentran allá. Mi familia son del eje cafetero, por eso tengo tanta como conexión con el lugar. Ciudad Perdida es una ciudad que dejaron la cultura tairona. Duró entre por ahí 900 años después, ¿cómo se dice en español? Ahí como después de Cristo, hasta la colonia española. Ajá. Y luego, después de la llegada de los españoles, ellos duraron unos 70, 80 años haciendo, ¿cómo se dice eso? Intercambiando mercancías con los españoles por ahí 70, 80 años, hasta que los españoles mandaron el orden de ejecutar y masacrar, mejor dicho, todos los tairones. Los que quedaron de los tairones desaparecieron en la Sierra Nevada de Santa Marta. La Sierra Nevada de Santa Marta queda en la costa Caribe y es la montaña costera más alta del mundo. Uno puede ir en línea recta desde 0 metros sobre el nivel de mar, hasta los 5.770 metros, que más o menos es la misma altura del Pico Cristóbal Colón y Pico Simón Bolívar, que son las dos montañas más altas de Colombia. Entonces, esta sierra, que tiene un corazón, una forma de corazón, es un lugar mágico. Y no lo digo porque es espectacular, no, este lugar realmente es un lugar mágico. Los Kogis, quienes son los descendientes directos de los Tairona, ellos los llaman el corazón del mundo. Sus costumbres aún siguen muy intactos, considerando que antes ya ha tenido mucho contacto con el hombre occidental, y ellos nos consideran como el hermano menor. Ellos son el hermano mayor, the elder brother. Y allá en la Sierra Nevada de Santa Marta, los Tairona, que fueron la única cultura colombiana quienes utilizaron piedra en sus trabajos civiles, dejaron una colección gigante de diferentes asentamientos humanos. Entre ellas, Buritaco 200, Buritaco 2000 o 200, creo que Buritaco 200, que es el nombramiento pues, oficial arqueológico, o la Ciudad Perdida, que nunca pues, fue perdido por los Kogis. Los Kogis siempre sabían que esa ciudad existía, solo que el mundo occidental se había olvidado de ese lugar. Nadie se había atrevido a meterse a la profundidad de la sierra, que son unas selvas muy agrestes, y más o menos en el año 70 y pico, obviamente la ciudad ya estaba totalmente cubierta en selva. Unos vaqueros encontraron lo que era la ciudad y fue excavado. Si ya nos adelantamos hasta entonces, ya hay una caminata, esperamos que va a terminar siendo una de las caminatas emblemáticas de nivel mundial. Esperamos que llegando al nivel o tan reconocido como Machu Picchu, porque este lugar es mágico. O sea, uno para llegar hasta allá es difícil, una caminata fuerte, más que todo, no tanto por las subidas ni bajadas, pero más que todo por la temperatura y la humedad. Y
Espérame un momentico, perdón. Bueno, ahí estamos hablando con Juan Ortiz, la verdad que estamos todos alucinando con todas las cosas que nos está contando, suma todos los destinos, actividades que tienen que ver con la fauna y la flora autóctona, esto que contaba todo lo que hacen en los llanos con estos animales salvajes, la verdad que es impresionante, me da unas ganas de conocer Colombia y de recorrer todos estos lugares. He tenido la oportunidad de viajar, pero bueno, muy poquito ahí por la capital. Y esto es un recorrido que divide primero al país en 5 regiones y en esas 5 regiones, según la temporada, nos podemos ubicar haciendo un montón de actividades. Sí. Bueno, vos sí conoces Colombia, ¿o no, Carla? Sí, conozco y me encantó. Como el destino ahí que quiero volver y tuve la posibilidad de recorrer bastante, así que cuando nombraba el eje cafetero y los parques nacionales que están ahí, me remontaba a ese momento y muy hermoso, muy hermoso. Muy hermoso Colombia, eso, ¿no? Lo que vos contás, la diversidad de la flora y la fauna, el clima, es muy completo y sí, una característica que sentí cuando estuve allá es la solidaridad de la gente, ¿no? La gente es muy amable y entonces yo siempre que estuve me sentí muy cómoda. Así que sí, un destino súper recomendable Colombia. No se pueden quejar, la verdad, los colombianos y las colombianas del país que tienen, porque es impresionante, es un destino del que siempre estamos hablando, aparte su cultura es muy conocida en todo el mundo, así que estamos muy contentos de tenerte aquí, tenemos muchas más preguntas para hacerte. Ahora te quiero hacer una pregunta que es más personal y que tiene que ver con la filosofía de la agencia, de la empresa, porque bueno, has hablado muchas veces de lo que es el ecoturismo, del turismo sustentable, y lo que estamos viendo a medida que pasa el tiempo, que muchas empresas, muchos operadores turísticos que antes no habían hecho tanto caso, no habían prestado tanta atención a esto, ahora lo están haciendo. Además porque los viajeros y las viajeras están demandando lugares seguros, y esos lugares seguros tienen que ver siempre con la naturaleza y con el cuidado de las comunidades originarias. Quiero que me cuentes vos, bueno, primero habías dicho que esto surge mucho antes del contexto actual que estamos viviendo, que me cuentes un poco de eso y cómo se ha ido modificando hasta el día de hoy, porque hoy sabemos que está presente en muchos lugares, pero el trabajo que ustedes vienen haciendo es muy anterior. Sí, o sea, creo que fuimos expuestos a la idea de turismo sostenible por los primeros clientes que empezamos a interactuar con. Muchos de ellos eran de Europa, o son de Europa. Y digamos, todo el tema de sostenibilidad siendo una pieza fundamental de cualquier viaje, ellos lo tenían súper claro y lo han tenido súper claro, digamos, desde cuando se desarrolló África como destino internacional, como cuando se desarrolló la Himalaya como destino internacional. Digamos que creo que el mundo turístico en cuanto a lo que es los principios de los viajes sostenibles realmente se forjaron en esas 2 regiones del mundo. Entonces ellos llevan años luz de lo que nosotros llevamos aquí en Colombia, ya que Colombia es relativamente nuevo en el tema turístico. Entonces, digamos, nosotros lo teníamos muy claro desde el principio, desde la perspectiva del cliente, que estaban esperando, ¿sí? Porque más que todo la gente que viene desde Europa y los que vienen de Norteamérica, estos conceptos no son nuevos. Entonces nosotros nos tocó ajustar. Pero en paralelo a eso, nosotros también teníamos como ethos de la empresa, siempre hemos querido con la empresa no solamente cambiar la perspectiva del mundo sobre Colombia, porque Colombia claramente ha tenido una historia complicada, difícil, triste, la cual aún estamos tratando de tomar ese giro y mirando hacia un futuro aún más feliz, más chévere. Sí. Pero siempre teníamos muy claro que queríamos ayudar, y ese ayudar podría ser de cualquier manera. Entonces, ya que como la sostenibilidad ha tomado como una posición de protagonismo, ya cuando empezamos a viajar otra vez, ya muy bien, que la gente esté pensando con quién estoy viajando, hacia dónde voy, realmente el operador con que yo voy cuida el lugar, ellos están interesados en aportar. Yo como cliente, ¿cómo puedo aportar? Y si el operador local o con que yo voy a viajar, él cómo me va a facilitar que yo pueda hacer ese apoyo.
Siempre hemos tenido eso como súper claro, pero ahora ya todos estamos mucho más pues, acudamente conscientes de que tiene que haber un cambio. El overtourism, el sobreturismo, ha afectado ya varios destinos alrededor del mundo, los cuales ya ahora están tomando una pausa, están tomando un respiro y diciendo, oh, oye, nosotros tenemos que cambiar, o sea, o si no, el destino como tal y el razón, la naturaleza de la cual la gente nos visita se va a perder. Se va a perder porque se va a destruir el destino. Y ahora en Colombia hemos visto ciertos destinos donde el sobreturismo ha sido un problema. Entonces, no desviándome mucho del punto, nosotros como empresa siempre lo hemos tenido súper claro, tanto como desde el lado del cliente y las expectativas que ellos tienen sobre nosotros, pero también que nosotros queremos asegurar que cuando nosotros visitamos un lugar, no vamos a generar un impacto y los impactos que sí generamos los vamos a mitigar. Pero ahora, ¿qué pasa? Ya estamos hablando y uno de los buzzwords que uno está viendo ya mucho en el mundo turístico que nosotros hemos estado pues tratando de hacer, pero como sin ese sello de nombre, son los viajes regenerativos. Y eso es viajar a un lugar dejando la región en un mejor estado desde cuando uno llegó. Y eso, o sea, el travel, el turismo mundial tiene tanto poder, tiene tanta posibilidad de poder lograrlo, sean impactos micros, sean, no sé, donaciones o una siembra de un árbol o un intercambio cultural importante. A los cambios macros donde un operador se alía con una ONG local, quienes ellos realmente están haciendo el trabajo a profundidad con las comunidades, se crean esas alianzas a ver cómo podemos trabajar en conjunto para dejar más recursos para que ustedes puedan seguir haciendo el trabajo espectacular que ustedes están haciendo. Y las posibilidades son infinitas, dependiendo dónde va a visitar uno. Algunas regiones tienen necesidades ambientales, otros tienen necesidades económicas, otros tienen necesidades ya más sociales. Pero lo que nosotros tenemos claro es como empresa queremos ayudar. Y nosotros sabemos que la gran mayoría de nuestros clientes son gente profesionales, que son gente educadas, que les gusta indagarse y untarse en el destino y realmente enamorarse de un destino, ellos también están dispuestos a ayudar. Entonces, en conjunto, estamos viendo ahora, creo que nos estamos quitando pues la venda y diciendo, wow, travel, turismo como tal, tiene un gran potencial de hacer un cambio real. Y encima de eso debemos de estar haciendo. Debemos. No nos cuesta nada, es un poquito de esfuerzo, pero podemos generar un gran cambio. Qué bueno, qué interesante lo que estás diciendo, me parece que es esencial porque justamente lo decimos siempre porque lo pensamos también así y lo que queremos es que la situación verdaderamente cambie y perdure en el tiempo. Es imposible pensar en que el turismo va a continuar si no se preservan los ecosistemas naturales, históricos, culturales, si no se preservan las comunidades y tal vez lo que está sucediendo ahora y lo que ha sucedido con esta crisis sanitaria mundial sea, como decías vos, un llamado a quitarse los lentes, así que es esencial, la verdad que el trabajo no queda más que felicitarlos desde aquí porque es todo lo que contabas, es súper complejo incorporar no tan solo a los destinos, a las comunidades, sino también incorporar la cultura, incorporar los expertos, que es creo una de las primeras veces que lo escucho, incorporar expertos que nos guíen en el proceso de aprendizaje y toma de conocimiento de las especies, de la flora, de la fauna, me parece esencial. Juan, tengo muchas cosas para preguntarte, pero no quiero dejarte ir antes de preguntarte, bueno, te voy a hacer dos preguntas en una. Una, que me cuentes El Dorado, qué es ese destino que lo escuchamos un montón por ahí, de qué se trata, qué es lo que se puede hacer y también que me cuentes un poco de esto, que también en su página web lo resaltan mucho, que es la cultura colombiana, de cómo cuando alguien extranjero visita Colombia, no solamente visita los lugares físicos, naturales, sino que también va tomando de toda esa música, esa gastronomía. Sabemos que tienen un montón de festivales, carnavales. Quiero que me cuentes acerca de todo eso. Ok. Entonces empiezo con El Dorado. Sí, por favor. El Dorado es una reserva natural
Eso queda en la Cuchilla de San Lorenzo, que es un pequeño pico montañoso, pero es parte de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y este pico llega hasta los 2.600 metros sobre el nivel del mar. Y el Dorado queda por ahí a los 2.000. Después de cierta altura, ya que esta montaña es totalmente aislada y durante millones de años fue creciendo, las especies que se quedaron pues, en esa isla montañosa se fueron diversificando, se fueron poniendo más y más únicos hasta que quedar como especies totalmente únicas. En el Dorado es de los mejores sitios para avistar aves a nivel mundial. ¿Por qué? Porque allá se puede ver hasta como por ahí 23 especies endémicas en 2 o 3 días. Y cuando yo hablo de endemismo de un pájaro, quiere decir que solamente existe en este país. ¿Ok? Colombia tiene, creo que ya llegando como 100 especies endémicas, si no estoy mal, puede que ya sobrepasó. Hay varias especies que los han diferenciado últimamente y eso ha creado pues un montón más de endémicos, pero hay por ahí 100, digamos que hay por ahí 100, y en el Dorado uno puede ver con los ojos casi una cuarta parte de eso. Eso es impresionante. Entonces, como pajarero, buscando las aves más únicas de cada país, por eso yo visito cada país, es para ver más que todos los pájaros que solamente existen ahí. Y pues toda la otra diversidad, pero los más premiados pues son los endémicos. Yo puedo ver más de 20 en 2 o 3 días, eso es de locos, ¿sí? Entonces, en cuanto al mundo pajarero, es un lugar legendario. Y es de los puntos con más alto nivel de endemismo a nivel internacional. La Sierra Nevada de Santa Marta, su biodiversidad fue nombrado como la concentración de biodiversidad más irreemplazable del mundo por el IUCN, que es la ONG que abarca todas estas diferentes ONGs internacionales de conservación. Y eso es algo impresionante, porque hicieron una investigación de más de 330.000 diferentes reservas y parques nacionales a nivel mundial y encontraron que la Sierra Nevada es el lugar donde, si eso llega a desaparecer, es el más irreemplazable, más valoroso, porque todo lo que crece ahí después de cierta altura es más o menos único a la sierra. Entonces eso es el Dorado, eso es como el valor de ese lugar. Es impresionante y muy, muy lindo. Muy, 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 muy lindo. Sí, si ni siquiera si nunca he cogido un par de binoculares antes y voy allá, que es un lugar especializado de pajareo, también le voy a pasar rico. Es un lodge espectacular, con todos los juguetes, tiene una acomodación muy, muy chévere, unas vistas espectaculares. El Dorado se llama por los atardeceres dorados que bajan sobre el mar Caribe allá abajo, que uno ve. Es muy, muy lindo. Ya para pregunta número 2. La cultura colombiana. Sí. Yo no pillé sus nombres. Yo estoy aquí hablando y no pillé los nombres de ustedes. ¿Cuáles son esos nombres? Ramiro y Carla. Camilo, Carla. Ok, Carla. Carla estaba hablando sobre cómo es esa como calidez humana de los colombianos. Así es. Eso realmente abarca todo el territorio, ¿sí? Si fuéramos a hablar, perdón, tengo mis hijos acá. Está bien, te escuchamos bien. Si fuéramos a hablar de cosas que abarcan todos los territorios, la calidez humana es una de ellas. Y yo siendo pues de Inglaterra, yo soy como adoptado colombiano, mis papás son colombianos y pues tengo la nacionalidad y todo, pero yo aún tengo esa perspectiva de un extranjero, afortunadamente, para lo que yo hago. Porque a veces es difícil estar inmerso en la cultura y tomar ese paso atrás a ver qué están esperando los extranjeros. Pero algo que me impresiona a mí, de las cosas más lindas que he visto en Colombia, es el hecho que este país ha pasado por tanto, realmente tanto, un conflicto de más de 50 años, pero eso solamente fue desde el año que las FARC se fundaron. Esta guerrilla, la guerrilla más antigua del continente, todos hemos pasado por ahí, ¿no? Todos los países latinoamericanos hemos tenido pues nuestros conflictos, pero pues el conflicto armado en Colombia, la violencia, agréguele otros 50 años. Mis papás, por ejemplo, nunca conocieron un país en paz.
Entonces, ver que todo lo que ha pasado por Colombia y ver que esta gente donde uno visita son tan alegres, son tan humildes, son tan genuinos, que los quieren ayudar, son orgullosos de sus regiones, de su comida, de sus bailes, de sus cantos. Eso, o sea, es impresionante, porque tanto que ha pasado y esa esencia, ese espíritu humano no ha sido afectado. Entonces eso por un lado, pero hablando de las culturas a nivel nacional, son tan diferentes y tan marcadas. La gastronomía de los Andes, o dependiendo de donde uno está en los Andes, es tan marcadamente diferente que los llanos. Obviamente muy diferente de lo que sucede en las Amazonas. También muy diferente a la gastronomía del Pacífico, que es absolutamente delicioso. Y cada vez más hay más restaurantes abriendo donde los chefs han estudiado en el Pacífico porque la comida es tan delicioso. Es difícil. Yo estaría aquí 2 o 3 horas hablando sobre cada región y no tenemos todo ese tiempo, pero lo que sí puedo decir es que las regiones son muy marcados. Si yo estoy en el altiplano cundiboyacense, que es hacia el norte de Bogotá, una región netamente campesina, agrícola, la cultura es muy intacto. El altiplano que queda sobre los 2.600 hacia los 3.000 metros sobre el nivel del mar, es muy diferente a la cultura de Pasto, por ejemplo, o nariñense, que es más o menos la misma altura, pero mucho más con una esencia indígena, ¿sí? Las culturas indígenas del sur del país son mucho más intactos. Entonces, dependiendo de donde uno está, la cultura puede cambiar completamente. Pero claro, sí, hay estos hilos que abarcan todo el país y la calidez humana, la resistencia, la positividad, esa humildad, esa pasión por lo que uno vive cada día, realmente eso se encuentra en cualquier lado. No sé si eso ayuda a responder un poquito la... Perfectamente, perfectamente. Tal como lo has descrito, es muy lindo escucharte con el cariño que hablas de Colombia y también toda esta mixtura que tienes, que bueno, que contabas del origen, de la doble nacionalidad, que también lo que hace es también que tengas una perspectiva, creo yo, un poco más amplia de lo que es el país, de cómo está distribuido. Ha sido muy exacto, muy preciso, ha sido un placer hablar con vos. La verdad que tienen una empresa que tiene servicios pero súper variados en, como decía vos, en las 5 regiones de Colombia. Así que bueno, los van a poder encontrar en colombiaproject.com, que lo estamos viendo ahora en pantalla. Ahí van a poder hacer todos los recorridos con los que hemos hablado hoy con Juan Ortiz y muchos más. No queda más que agradecerte, ha sido un placer verdaderamente tenerte aquí en Pasaje Abierto. Muchísimo gusto. Muchísimo gusto, un placer absoluto estar con ustedes que aman lo que es este mundo de viajes y turismo. Entonces, muchas gracias por el tiempo y nos veremos en Colombia. No Sí. duden en Así contactarnos cuando quieren pasar por acá. Ojalá que sea gracias. pronto. Ok. Un abrazo enorme, Juan Chao, Ortiz. chao. Chao, Juan, muchísimas Chao. gracias. Abrazos. Hasta luego. Bueno, ahí estábamos con Juan Ortiz, que es el